Torre de Rada, de Sartaguda, La Torre, con una denominación dudosa y de propiedad ambigua, con cronología imprecisa, apenas conocíamos su historia más reciente. La realidad es que hay muy pocas certezas sobre uno de los elementos patrimoniales más importantes de Lodosa, cuyo proceso de restauración ya ha comenzado de la mano del Ayuntamiento de la localidad y del Gobierno de Navarra. La torre está a casi 5 kilómetros al sureste de Lodosa, en la margen derecha del río Ebro, en enclave navarro, sobre un cerro, a 359 metros sobre el nivel del mar. En realidad está más cerca de Sartaguda que de Lodosa. Que la ubicación es estratégica es indudable, pero ¿para qué? Si fuera para proteger Lodosa del enemigo, probablemente ese no era el mejor lugar, ya que está en territorio navarro, sí, pero en realidad no permite control sobre territorio castellano y está demasiado lejos de la villa. La propiedad es clara, pero solo en los últimos 200 años. Primero los condes de Altamira, que lo acabaron cediendo a Lodosa en 1768. Después el ayuntamiento se lo vendió al sindicato de regantes en el momento de las desamortizaciones. Y más adelante, en 2019, vuelve a ser propiedad del consistorio lodosano tras la cesión del sindicato. Paso imprescindible para poder iniciar ahora el proceso de restauración. Entonces, ¿quién mandó construirla? ¿Cuándo y para qué? ¿Quiénes han sido sus dueños antes del siglo XVIII? Y llegamos a la última línea, que es la de los condes de Nieva, que en este caso sí que los documentamos con una estabilidad, ya durante más de 100 años como titulares de esta torre y casa fuerte de Sartaguda, desde finales del siglo XV, desde 1493 hasta 1607. Y con el origen de este linaje, llegamos al padre de la criatura, a Sancho Fernández de Velasco. Se construye por la fuerza de las armas, es decir, en esta situación y por gentes armadas. Y esto que construyen, lo describen muy clarísimamente uno tras otro testigos, es una torre de calicanto, es decir, una torre de obra, no de madera, con su cava y barbacana, es decir, con su foso y su recinto defensivo exterior. Es una construcción rápida, los testigos hablan que se inicia ese día de San Bartolomé, domingo, y hablan de que se trabaja sin parar domingos, festivos y pascuas, lo dicen así, hasta que se termina la torre. Es decir, para el control de la dehesa y la protección de ese término en estos momentos, ¿era necesaria semejante obra? ¿O pesaban más otro tipo de funciones de la torre que no eran militares, que estaban pensadas mucho más a largo plazo, como podían ser su referente señorial en el paisaje? Es decir, el referente de la torre como un símbolo es como en la Edad Media era algo así, o finales de la Edad Media ya, como un cartel publicitario que decía, aquí hay un señor que tiene la suficiente capacidad de levantar una torre como esta. No es una torre de sillería como otras muchas de la época, frente a las grandes portadas de arco apuntado con grandes dovelas. Aquí nos encontramos una portada muy sencilla con un simple dintel y pues los elementos decorativos que hay, como estos pequeños ventanitas con arco apuntado, son muy toscas, es simplemente una piedra labrada. Abajo son unos materiales de mucha peor calidad y arriba hay mucho mortero, son piedras muy regulares, hay grandes, pequeñas, son bastante mal trabadas, aunque muy estables, y las de arriba son más regulares. Esto es porque, bueno, también hablan los testigos de que se descubren los restos de una torre anterior, cuando están abriendo los cimientos, que es todavía para otra charla, y seguramente lo que hacen primero es aprovechar esos restos mientras van avanzando, entallar otras piedras para poder avanzar muy rápido. Y en el momento en que dejan ya de poder aprovechar los materiales viejos, empiezan a utilizar los que habían estado preparando, y es la parte de arriba la más elaborada. Una parte de la licencia, una copia, y el obispo dice, y así, aprobando la licencia por nos dada de palabra, la que le había dado de palabra cuando habían estado en Lodosa,
Queremos, y es nuestra voluntad, que los dichos muy ilustres señores condes puedan hacer y hagan en la dicha torre de Sartaguda el dicho oratorio, para que en él puedan oír sus misas las veces que fueren y que aquel esté cerrado y decentemente. Bien, el pleito no se acaba ahí, porque el abad y los señores de Sartaguda alegan, de nuevo ante los tribunales, que esto no puede ser porque es un territorio señorial y entonces por mucho que diga el obispo, ahí hay una parroquia y no puede ser. Y finalmente el pleito acaba muy rápidamente, en abril del año siguiente, cuando el obispo y posteriormente los tribunales confirman el derecho. Bueno, vamos a leerlo, como lo dice tal cual la licencia. Dice: dio licencia que se hiciese un oratorio, es decir, no una capilla, un oratorio, en donde se pudiese decir misa, y por cuanto dentro de la dicha torre, por ser los aposentos pequeños y haber poco aparejo donde se pudiese hacer el dicho oratorio, y por haber hallado abiertos los cimientos, aprovechando, pues ya que estaba la obra iniciada, se dio licencia que el dicho oratorio se hiciese apegante a la misma torre, de manera que no hubiese camino, paso ni suelo abierto en medio. En ese momento, en 1856, el ayuntamiento vendió a este sindicato agrario para adelantarse a las desamortizaciones. La desamortización de Corralizas en la Ribera de Navarra fue una cuestión muy problemática y a la que se opusieron mucho los ayuntamientos, no solo porque les privaba de unos recursos comunales, sino porque los beneficios de esa subasta de comunales, es decir, lo que pagaban los particulares por comprarlas, se los quedaba el Estado. Y el Ayuntamiento de Lodosa, para adelantarse a esa situación, lo que hizo fue vender directamente. Lodosa es un paso fundamental en las comunicaciones entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Hoy en día tenemos la autopista, pero en aquella época no es casualidad que se construyera un puente en Lodosa. Hoy en día el camino más corto todavía sigue para ir desde Vitoria o desde Bilbao a Barcelona, sigue siendo pasando por Lodosa. Es decir, no es casualidad. Pues Lodosa sigue siendo un paso importante y además hay bastantes vados en esta zona. Yo creo que es lo que abarca la visibilidad que tiene, que se ve prácticamente todo el término municipal de Lodosa y se llega a ver casi hasta Calahorra en un buen día, entonces tiene una visibilidad muy importante. Esto que tienes es una de las pocas torres que quedan en la línea sur del Ebro, junto con Santa Cara y alguna torre más, pero es la única que queda entera. Y además es en esta zona de Navarra la única que está al sur del Ebro. Es una característica. Y luego que también, pues aparte de la historia medieval que tiene, la historia contemporánea y moderna que tiene de un lugar de clases subalternas como eran los guardias, pues es una cosa que es muy interesante, porque al final fue el hábitat de gente que era como la gente la más pobre de Lodosa, que tenía que ser guardia para poder integrarse en el pueblo después. Desde el año 1800 y pico, ya 880 o 90 vivían los guardas aquí. El guarda que vivía... Luego, había otro guarda cuando estábamos nosotros, que entraban por esa puerta de allí al primer piso. Nosotros vivíamos en este otro piso de aquí alto, que era Eusebio, se llamaba, y la mujer Andresa, ¿sabes? Que tuvieron 2 hijas. Los que estaban aquí eran luego, los que cuidaban este monte de aquí, que se llama Monte Alto. Y parte del regadío, y la mitad del regadío. Si robaban algo otros del campo, los denunciaban y tal. Mi padre llevaba carabina, ¿sabes? Eran guardas jurados. Eran guardas jurados y llevaban, y si lo cogían robando por ahí uvas o... Esto era todo viñas.
y ¿sabes? Y olivos, toda esta zona de por aquí. Y entonces, pues los cogían robando, pues los denunciaban, entregaban la mercancía a la Guardia Civil y ya está, y los denunciaban. Nosotros fuimos los últimos. Vinimos mis padres, que también le dieron el puesto de guarda y le hicieron venir a vivir aquí. Mi madre aquí vivió desde hace 20 años, pues ya vivió aquí también, porque su padre era guarda, sí. Y entonces pues vivió aquí. Y nosotros... luego mi padre, cuando vino del servicio militar, que estuvo en Ceuta, le tocó la guerra del 36, pero no lo licenciaron. No. Luego vino, se casó con mi madre y ya al año siguiente aquí, ¿sabes? Porque mi padre era de Arnedo. Pero a los 15 años se vino a los... En mi caso, yo vine a los 3 años a vivir aquí, era el año 53, y estuvimos hasta los 10 años, o sea, hasta los 60, en los años 60. Y después abajo. Y después, en una casa que había abajo, sí. Estuvimos hasta pues, los 16 años. Hasta los 70 o por ahí. Sí, hasta los 70, no, 76, ¿eh? 70 o sí, por ahí, porque sí. A tu hermano le dije, oye, que cuando me dice, sí. Sobre los 70 o 71, sí, que habían estado. Una habitación que dormíamos mis hermanos. ¿Cuál de las dos ventanas? Esta pequeña. Esta. Aquí dormían, bueno, mi hermana pequeña ya era, bueno, recién nacida, nos fuimos al pueblo, llevaba un año o dos así mi hermana pequeña, y la otra pues dormía al otro lado con mis padres, a la otra ventana al otro lado. Y aquí mi hermano y yo dormíamos ahí y tal. Luego aquello es castillo de granero. Sí, aquello es todo un aula. Todo donde estaban las letras aquellas que yo ponía, les saqué fotos. Sí, ponía, yo me acuerdo perfectamente, ponía sí, ya me lo das en un apuntado. Moame Ame, sí. Ave del Clín. Sí. Y yo se lo pregunté una vez a un moro, a ver lo que quería, a ver si dice que eso estaba escrito en castellano, que sería algún guerrero, algún... Sí, estaba en castellano, si yo lo tenía grabado, pero no sé a quién se lo dejé, ya no me esto. Y esto por aquí mismo, ves, los arcos de la capilla eran esos, ¿eh? Sí. Aquí el arco, que estaba aquí tirado todo, esos eran los arcos. A la parte de allí por aquí, teníamos si quieres, la cocina. Estaba la cocina, que verás ahora la fregadera al lado de la ventana, y por ahí bajaba en un caño que verás así pequeñico, el agua abajo. Ya verás, ya. La nueva tecnología. En un momento se empequeñecen las ventanas porque al final, por la climatología, además las ventanas que están más empequeñecidas es donde pega el cierzo. Entonces también es una manera de ahorrar calefacción y poner ventanas más pequeñas. También se empequeñecen para poder poner los pequeños agujeros para las pilas, para fregar. Al final son dos casas lo que hay, una encima de la otra, y eso también todavía se conserva en la fachada. Aquí está. Aquí estaba la cocina, ¿ves ese caño pequeñico que hay? Ese tubo. Vale. Por ahí bajaba el agua. Ah, sí, el agua de la fregadera, claro. Que en el año 1945, estando nosotros aquí, se construyó el horno. Ah, es que también lo utilizábamos, yo me acuerdo de utilizar el horno. No sabes, aunque bajábamos al barrio a coger el pan, ahí se podía
poner pan, asar lo que querías o hacer pasteles o pollos o lo que sea. Yo tengo recuerdo de que encendía mi padre el horno en San Blas y subían todas las mujeres para los roscos, del barrio, subían a hacer los roscos de San Blas. Mi madre también hacía para casi todos del barrio. Aquí se ve la escalera como iba. Sí, se ve la escalera como iba, por ahí arriba. Aquí se ve. Que eran de madera. Tengo hasta quien hizo de carpintero, pero estoy hablando del año 1360 y por ahí, ¿sabes? Y después la hicieron todo de yeso, de yeso y todo eso, ¿sabes? Y el barandao que subía por ahí y tal. Yo jugaba subiéndome y bajándome por la puerta así, y luego las llaves que eran, yo cago en las llaves. Es así, eran. ¿Saben así de grandes? Aquí había una puerta de madera así de gruesa y por detrás otra de hierro, como las ventanas esas con cuadras de verjas por detrás, que nosotros la dejamos siempre cerrada porque era así. Teníamos animales que entrábamos por ahí por ahí está la cuadra y todo de antes, y teníamos cerdos, cabras, que las echábamos aquí al rebaño y tomábamos leche de cabra, leche de cabra. Todavía. Y conejos y gallinas, y como se soltaban por aquí, pues no había ningún problema. Aquí, eso eran huevos, eso era comer huevos y comer pollos y de todo. Sí, era una capilla, y ya ves cómo es el techo, todo. Había pila bautismal y había unos pedestales para los santos y tal, y no era parroquia, era capilla. Que era la capilla del castillo, digamos. La capilla del castillo para los alcaides y todo que vivían aquí, cuando vivían alcaides nombrados por el conde de Altamira y por el que sea, ¿sabes? Por el que dominaba el castillo y toda la zona esta. Todo esto eran verjas, están tapadas. Sí, todas estas ventanas tenían Estaban verjas. Mira, ahí están cortadas las verjas. Sí, están cortadas, que ahora te las enseñaré en la foto. Vale. Que se las llevaron, más la de principal de adentro también se la llevaron. También. Sí, eso es algo generalizado en edificios de este estilo.
Por ejemplo, en Navarra, en el pueblo de Gallipienzo, Blanca de Navarra, lo que dijo fue, en vez de demoler el castillo, se lo regaló a la gente del pueblo, y el pueblo de Gallipienzo hoy en día está construido con las rocas del castillo de Gallipienzo. Eso es normal. Al final la gente hoy en día tenemos una conciencia de patrimonio diferente a la que había en el pasado. Hoy en día todavía hay gente que todavía mantiene una concepción anticuada del patrimonio, entonces es normal que haya elementos en Lodosa o en Sartaguda que estén construidos con elementos de la torre. Por ejemplo, las verjas, pues se ve perfectamente cómo se han cortado con una radial y se llevaron. Y seguramente sean rejas del siglo XVIII o anteriores, que hoy en día pues estarán en una casa de Lodosa o en una casa de Sartaguda y se han mantenido. No aprecio mucho que se hayan llevado piedras de sillares de la torre, porque se mantiene bastante entera. Entonces, sí, seguramente otros elementos sí que se habrán llevado. Recuerdo bien, o sea, una vida muy buena aquí. Teníamos una convivencia muy buena porque había aquí abajo en la estación, entre los de la Renfe, los pastores que vivían, los guardas del canal y los guardas del campo, pues hacíamos una familia, como una familia. Éramos pues 10 o 12 familias, ¿verdad? Dávalos seríamos. Sí, aquí. Y había escuela. Había una escuela que ahora la veremos desde aquí, bueno, pararemos al bajar. Y una escuela que está todo eso destruido, pero desde aquí puedes coger fotos. Y en el año 52 aquí estábamos viviendo 118 personas, personas. Sí, después ya fue cada vez a menos. Tantos vecinos tengo, tantas personas. Sí. Entonces, como se tenían muchos hijos... Teníamos la escuela que íbamos todos, desde el más grande hasta el más pequeño, todos juntos. De los 3 años hasta los 14, todos a la misma aula. Primero nosotros tuvimos maestro, después vino una maestra... Y yo fui la última, la que cerró la escuela. Que cerró la escuela. Me quedé el último año sola en la escuela. Y entonces, pero todos en la misma clase, ¿eh? Sí. Todos de... Una escuela rural, como de 3 a 14 años, todos en la misma aula. Me acuerdo una vez, porque mira, aquí bajábamos, cuando venían el padre de hacerle el servicio, pues cenábamos y todas las noches, todas las noches del año, bajábamos toda la familia a la estación y los hombres echaban la partidilla en una casa que hacía como taberna. Sí. Y pues nosotros los críos pues estábamos jugando todos por allí y las madres pues hablando también por allí todas juntas y entreteniéndonos. Y luego subíamos pues sobre las 10 o las 11 de la noche, subíamos a casa tan contentos y tan bien. Y una Maruja, teníais escuela, taberna, todo. Sí, teníamos de todo. De todo. Teníamos panales de abeja arriba y cogíamos un montón de miel. Cogíamos miel para 2 años o 3 cogíamos miel. Y las palomas. La parte de allí, palomas también. También vinieron, las traían aquí a la estación y las soltaban las palomas mensajeras y de ahí se quedaron ya aquí en el. Y hubo muchas palomas aquí. Y había murciélagos y había tantas aves. Aquí también nosotros, como teníamos de toda clase de animales, gallinas y todo que se sacaban por ahí, venían de los montes aquellos zorros y se cogían
mataban a las gallinas y no nos dábamos cuenta y se cogían 3 o 4 y se largaban y volvían otro día, ¿eh? Eso... Aquí el ruido del tren, era, sí, era música. Ya lo creo. Bueno, ¿y cómo nos lo pasábamos esperando a los trenes? Sí. Que nuestra mayor ilusión era esperar a que pasaría un tren y esperar a ver lo que traía el tren. Los viajeros, que había muchísimos viajeros, entonces venía el autobús que se llamaba Napal. Sí. Y venía todos los días, por la mañana a las 10, ¿sabes? Al correo. A traer viajeros desde Estella, por todos los pueblos de esto de aquí hasta la estación. Y luego le llevaba por las cartas y a la tarde volvía otra vez. Cartas y por la tarde volvía otra vez. Imagínate que yo, desde que tuve uso de razón, que ya podía andar sola, me cogía la bicicleta y me marchaba yo al cine infantil, a Lodosa, y a estar con mis amigas. Y luego a la noche nos veníamos con mis padres, en bicicleta siempre. Y luego a los 16 años ya deseando de ir, porque si no se me cortaba la juerga en el pueblo. En las fiestas nos íbamos al pueblo, en San Blases, en las fiestas nos íbamos al pueblo, o sea, no parábamos aquí tampoco. Hacer las compras. Hacer las compras nuevamente en aquellos años que estábamos nosotros aquí, mi padre pues iba estos iban con algunos empleados de Villanueva y tal, en bicicleta a hacer compras y al cine también. Al cine y también se pasaba la barca a Sartaguda, donde está el puente ahora, que había barca para carros y todo, y para gente. Pero digamos que lo demás, la vida era muy bonita aquí, lo pasábamos bien. Lo pasábamos muy bien. Aparte que aquí teníamos una libertad impresionante que no la tenían en ningún sitio. Una libertad fuera de lo normal. Pues eso, que no tenías... Porque aquí había cuartel en Sartaguda entonces y pasaba la Guardia Civil de aquí, pero como éramos así, todo eso no había problema. Aquí, por ejemplo, luz teníamos, pero agua no, ¿eh? No. Que subíamos el agua con un carro, tenía mi padre un pipote, sí, que lo tenía preparado nada más que para el agua, un pipote de estos del vino. Lo tenía preparado para el agua y lo subía del Ebro en el carro hasta aquí. Nosotros teníamos un burro con unos herones y unos cántaros uno de otro, una tenaja, aquí se decía tinaja, sí, una tenaja, la llenábamos y para beber y fregar y todas estas cosas. Esto a mi padre, después de estar aquí X años, así como el otro guarda que estaba con mi padre aquí, ya tenía muchos años, le hicieron casa abajo, en el barrio, allí al lado del canal y de la carretera, le hicieron esto, donde estuvieron después la Maruja y compañía. Y entonces a mi padre lo destinaron a Lodosa, que fuimos a vivir a las casas del puente, que ahora es una rotonda, ¿sabes? Al otro, por donde hemos pasado la rotonda. Allí estuvimos, que vosotros también estuvisteis viviendo X tiempo allí. Estuvimos viviendo unos meses.
Yo la verdad, como vengo muy a menudo, pero después de irme a estudiar, que estuve en los agustinos, después 6 años en los salesianos, la Almunia y Valencia, cuando volví, para mí esto no podía pasar si no venía todos los días a verlo. O sea, es una cosa que no se me puede olvidar, que la llevo metida adentro y no la puedo olvidar en la vida, porque lo pasamos muy bien y son los primeros años de mi vida y esto me parece como si fuera mío, ¿entiendes? Como si fuera nostalgia, porque yo siempre que paso por aquí, por la carretera esta, siempre lo miro y digo, mi casa, como Ete. Porque la verdad, y además que tengo una anécdota, porque cuando tengo un nieto de 18 años y cuando era pequeñito pasábamos por aquí y le decía, mira Rubén, mira, allí me he vivido yo en el castillo, y decía, ya, eres princesa, me decía. Le decía yo, no hijo, no soy princesa, pero he vivido allí, y siempre me gusta verlo, me gusta venir. O sea, que esta es la demostración de que en los castillos no solo viven príncipes y princesas. Oye, exactamente. Yo en Lodosa, en el pueblo allí, ¿cómo en el castillo? Le digo, es que por parte de la Maruja y por parte mía, como para vivir en un castillo había que ser de sangre azul, pues vivimos porque éramos de sangre azul nosotros. Era residencia de los guardas del sindicato. ¿Y qué hacían los guardas en esa zona? Pues la vigilancia del terreno. Se encargaban de vigilar un poco todo, que no hubiera robos, que no... Por supuesto, es que eran guardas e incluso eran guardas jurados en aquellos tiempos. Lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo, aquello se fue deteriorando progresivamente, incluso desvalijando todo tipo de material que había por allí, y así fue cuando, hasta que surgió, por iniciativa del ayuntamiento, ponerse en contacto con el sindicato a ver cómo podía ser la fórmula para poder solucionar aquello. Entonces, como debía de ser de utilidad pública para que poder restaurarla, el sindicato pues tampoco puso ninguna pega para hacer la donación oportuna para que aquello se podría llevar a cabo. Forma parte evidentemente del patrimonio lodosano y es de los más importantes también a nivel de Navarra, porque es de las pocas torres que quedan medievales que quedan en Navarra en pie. Y para nosotros era importante recuperarla, además el proceso que hemos llevado para poder llegar a este punto y que el Departamento de Cultura, Príncipe de Viena, se haga cargo de la restauración de la torre ha sido también un proceso largo que llevamos varias legislaturas detrás y por tanto satisfacción por ello. El primer paso importante fue el acuerdo, ¿no?, con la comunidad de regantes de la torre para llegar al acuerdo de cesión de lo que es el terreno y por tanto el propio edificio, ¿no? Y ese primer paso fue muy importante porque el compromiso, evidentemente, una vez que pasa a ser propiedad del ayuntamiento, por tanto público y de todos y todas las lodosanas, pues el compromiso era de restauración y ese era el acuerdo, ¿no?, que habíamos llegado con el gobierno, el hacernos con la propiedad del edificio para poder meter fondos públicos y restaurarlo. Ese fue el primer paso. A partir de ahí el acuerdo, como digo, era hacer una primera inversión que ya se hizo a finales del año pasado de 35.000 euros para desescombrar y quitar, y parar el deterioro que estaba sufriendo la torre en los últimos años. Con eso se estabilizó, vamos a decir, ese deterioro, y ahora estamos en un trabajo de la redacción del proyecto, que ya está. Este proyecto de restauración va a tener, como os hemos adelantado, dos fases. La primera fase va a ser la intervención en la torre, puramente, es decir, que es la que se conserva mejor, la capilla solo conserva los muros, se va a intervenir para recuperar pues las fachadas, los forjados interiores, la cubierta, y la galería de matacanes, que es lo más abierto en el sentido en el que cuando se pueda montar la estructura, el andamiaje y estudiar con detalle los restos que hay, se optará por la solución final en el proyecto, ¿no? Y en una segunda fase pues vendrá la recuperación de la capilla, que pues depende de los usos que se planteen, porque puede ser es un espacio amplio.
La verdad es que todavía es pronto para decir si este año vamos a poder hacer algo, pero estamos a expensas de esa negociación con el departamento si queda algún fondo de Príncipe de Viana para poder empezar algo. Lo más razonable indica que será el año que viene. El compromiso es que se haga cargo Príncipe de Viana de rehabilitación, y puedo adelantar que el 100% de la rehabilitación sería a cargo del Príncipe de Viana. Claro, el gran problema durante los años anteriores era buscar no solo los acuerdos de cesión, como está explicando el procedimiento, sino buscar un compromiso de financiación. Cuando conseguimos primero esa inversión de 35.000 euros y luego la redacción del proyecto, ya fue un paso importante. Ahora, cuando veamos el resultado de la redacción del proyecto, veremos la cuantía total que hace falta para la rehabilitación. Puede que se hagan fases, dependerá un poco evidentemente de las disponibilidades presupuestarias del Departamento de Cultura y del régimen, vamos a decir, la cronología que se haga para la recuperación. También hay compromisos en ese sentido, ¿no? El compromiso del Ayuntamiento de Lodosa no solo era parar ese deterioro de la torre, sino rehabilitarlo y también ponerlo a disposición del público, ¿no? Por tanto, no solo una rehabilitación para mantenerlo alejado de que el público lo vea. El compromiso con el gobierno, una vez que haya fondos públicos, será que pueda ser visitable y pueda haber un régimen, como digo, un régimen de visitas, y habrá que darle forma con un convenio con el departamento para ver cómo se hace eso. Hay un itinerario, ¿no?, en Lodosa que queremos fomentar, que es, bueno, pues primero, desde luego, la marca de Lodosa está muy relacionada evidentemente a todo lo que tiene que ver con la gastronomía, todo lo que tiene que ver con con el piquillo, pero también con otros productos gastronómicos y agrícolas, con la hostelería, con el sector servicios, pero evidentemente tiene mucho que ver, por eso, el caudal de vida con el río y con todo lo que tiene que ver el regadío, ¿no? A partir de ahí, una persona que le enganchas con eso, ofrecerle visitas de este tipo, como puede ser la torre o pueden ser las cuevas que también rehabilitamos, creemos que es un atractivo importante. Y luego el interés que tiene, evidentemente, para arquitectónico y para historiadores, por su importancia, ¿no?, al nivel de Navarra, por ser una de las torres defensivas que había en su momento. Es parte de la historia, y la historia no se debe destruir así como quiera. Y yo pienso que cualquiera que la vea en su día, pues dirá, oye, pues hicieron bien. Pienso que merecía la pena. Si esto no se recupera, se habrá perdido la historia de Lodosa, porque esto es muy importante. Él me lo dijo, además, dice, ¿sabes que van a restaurar el castillo? ¡Madre mía! Digo, qué ilusión, porque me daba mucha pena cuando veía que se estaba destrozando y veía cómo se llevaban la gente las cosas de aquí, sí. Y me daba mucha pena, porque al fin y al cabo, pues no sé, como dice Dava, lo que parece que es cosa nuestra.